Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a una sesión más a cargo del doctor José Oviedo en el tema de hoy, procedimientos parlamentarios 1. Doctor Oviedo, tenga usted muy buenas tardes. Le damos pase para la continuación de la clase. Muy bien, don Víctor, muy buenas tardes. Espero que me escuche bien. Sí, el audio está muy bien, se escucha todo perfecto. Listo, entonces daremos inicio a esta tercera reunión. Bienvenidos nuevamente todos los que persisten en llevar este curso y los insto a que continúen el esfuerzo. En la reunión anterior, uno de ustedes me pidió que precisara el formato o las exigencias formales del trabajo que deben presentar. Y en este momento paso a hacer esa precisión. Fíjense, el trabajo tiene un esquema muy simple, un esquema, ¿no? El esquema se reduce a lo siguiente: título y autores del trabajo, ¿no? Después viene un índice que lo pueden colocar vertical o lo pueden colocar horizontal, ¿no? Se trata de un artículo, ¿no? Después de ese índice desarrollan ustedes cada una de las partes, sacan las conclusiones y se llama la bibliografía. Eso es todo. Si quieren añadir algo más a este esquema, estará muy bien, pero esto para mí es lo suficiente. Si ustedes tienen uso de los recursos que da la APA o el APA, como quieran llamarlo, yo preferiría llamarle la APA, pueden tenerlos en cuenta, ¿no? Sobre todo para la bibliografía. Pero cualquier fórmula que utilicen de manera, eso sí, consistente, será aceptada por mí. El formato propiamente dicho, ¿no? En el sentido de que de qué recursos utilizar, ¿no? Ustedes tienen que hacer un trabajo que no sea ni más de 20 páginas ni menos de 10, que es lo que resulta de un promedio de los artículos que se publican, ¿no? Pueden utilizar la fuente, yo prefiero la fuente del Bookman All Style, ¿no? Pero pueden utilizar otra siempre y cuando lo hagan consistentemente. El título y los autores, que generalmente van en la primera página, procuren ponerlo en Bookman y 14. Todo esto se lo voy a indicar yo, te lo voy a dejar se lo voy a enviar para que lo coloquen en la plataforma, ¿no? Los párrafos, letra o fuente de puntaje 12, ¿no? 12. Y un interlineado de 1.5. Eso es todo. Y de lo que hay que preocuparse es de organizar bien el trabajo. Lo de las fuentes, colocar los títulos, los subtítulos en determinado tipo de puntaje, los párrafos, el interlineado, son cuestiones cosméticas, ¿no? Algunos dicen que son cuestiones metodológicas, no tienen que ver nada con la metodología, ¿no? Son cuestiones estéticas, de forma, ¿no? De cómo se organiza el texto para que se vea bien, ¿no? Lo más importante es establecer cuál es su esquema de desarrollo. El esquema de desarrollo va a dar lugar al índice, ¿no? El índice, ¿no? Es aquel que va a permitir el desarrollo de cada una de las partes. Así que lo dejo ahí nomás. No se preocupen por si esto está de acuerdo con la APA o con que si se desarrollan, si se ponen mayúsculas
o minúsculas, así de una manera exagerada, ¿no? O sea, preocúpese mucho, sí, eso sí, por la concordancia, ¿no es cierto?, de los términos, ¿no? Y de una lógica de armado del texto. Y para eso yo les he pedido, y con esto termino esta parte, les he pedido que si lo estiman ustedes conveniente, me envían sus esquemas de artículo y yo les puedo señalar y poner algunas acotaciones, ¿no? O sea, para que tengan una manera de hacer las cosas que esté en razón con los requerimientos del curso. Muy bien. En la clase anterior, que fue la segunda, ¿no? Eh, Hablamos acerca del procedimiento parlamentario, ¿no? Referido a la función de legislación, ¿no? La función legislativa, ¿no? Dijimos que se trataba de un procedimiento que era unidireccional. ¿Qué significaba esto? Que empezaba en la Cámara de Diputados, pasaba al Senado y el paso al Senado ya no admitía vuelta a la Cámara de Diputados. O sea, unidireccional. Lo que hiciera el Senado con lo que enviado por la Cámara de Diputados era irreversible y en consecuencia de aprobarse la iniciativa, ¿no?, pasaba inmediatamente a su promulgación y publicación, sino a las observaciones del Poder Ejecutivo. Nos referimos con algún detenimiento a los titulares de la iniciativa legislativa como parte de los requisitos de admisibilidad, ¿no es cierto?, del proyecto. Y dijimos que era necesario que los reglamentos contemplen estos requisitos de admisibilidad para que no se presenten iniciativas que no sean de competencia del Parlamento, ¿no?, o que violen disposiciones constitucionales o reglamentarias, ¿no? Continuamos con la diferencia entre la presentación y la admisión, ¿no?, ya que si no se aprueban estos requisitos de admisibilidad, la propuesta puede no ser admitida para su trámite en el Parlamento, y de ser admitida, entonces hablamos acerca del procedimiento en comisiones. Diferenciamos entre envío y admisión en comisiones, ¿no? Y después aludimos al tratamiento que se le daba en comisiones al proyecto, para luego, de ser aprobado, si es que lo era, pasar a sesión plenaria, es decir, remitir el proyecto, ¿no?, aprobado por la sesión plenaria, ¿no?, al Senado, ¿no? Hemos entrado en detalles a este respecto, sobre todo en lo relacionado a la exoneración del trámite de comisiones. Y como alguno de ustedes sostuvo, y bien, ¿no?, la exoneración del trámite de comisiones debe tener un carácter excepcional. Tiene que realizarse muy pocas veces, porque la norma principal que está en el artículo 105 exige, ¿no es cierto?, exige el pronunciamiento de la comisión antes de que pase al pleno. Muy bien. Esto, desde luego, está enfocado desde el punto de vista del procedimiento legislativo general, o sea, que vale para la gran mayoría de proposiciones legislativas bajo trámite del Senado, y aquí entramos ya propiamente a la materia de esta reunión, ¿no? Es muy similar al procedimiento
general legislativo que se realiza en la Cámara de Diputados, pero que sea similar. Entonces, hay algunas diferencias que tenemos que hacer notar. La primera de ellas es que en el procedimiento de admisión, ¿no?, las características y los requerimientos para que sea admitido lo enviado por la Cámara de Diputados son distintos a los procedimientos de admisión de la Cámara de Diputados. Yo no presento un proyecto de ley, presento un proyecto, ¿no?, que ya ha sido evaluado, ¿no?, y sobre el cual ha habido un pronunciamiento formal del Pleno de la Cámara de Diputados. Pero no basta con que yo tenga la fórmula legal para poder, ¿no es cierto?, la fórmula legal aprobada para poder enviarlo al Senado. Tengo que tener el expediente correspondiente a el logro de ese texto que se supone que va a ser evaluado por el Senado, el texto legal que va a ser evaluado por el Senado. ¿Y por qué es necesario el expediente? Porque el Senado ya no puede encargarse de la admisión del proyecto al Parlamento. Ya no puede. Porque esa admisión que realiza la Cámara de Diputados, ¿no?, corresponde a un proyecto que está presentado como una ley en ciernes, mientras que lo que recibe el Senado es un pronunciamiento formal de la Cámara de Diputados sobre la viabilidad o no viabilidad de ese proyecto. De hecho, si ha llegado al Senado, ¿no es cierto?, se entiende que la Cámara de Diputados ha tenido una actitud favorable respecto de la evaluación resultante de la evaluación del proyecto, y por eso es que lo ha enviado a la Cámara de Senadores. El Senado recibe un expediente. ¿Qué significa que recibe un expediente? Que recibe un expediente que testimonia que en la Cámara de Diputados se ha cumplido con el procedimiento regular establecido tanto por la Constitución como por el reglamento del Congreso. Y entonces en ese expediente tiene que constar la admisión, no la presentación, sino la admisión del proyecto, su derivación a una determinada comisión, ¿no es cierto?, el pronunciamiento de la comisión, ¿no es cierto?, dando lugar a un dictamen, la remisión del dictamen al oficial mayor y su colocación en la agenda de la sesión, ¿cierto? Y aquí hay un asunto particular, porque en este momento en que se realiza el debate y después la votación en la Cámara de Diputados, ¿no?, tiene que haber un informe en ese expediente sobre la sesión en la cual se debatió, ¿no es cierto?, y además, y en especial, de la votación por la cual se aprueba el texto remitido a el Senado. Y entonces el Senado, ¿no?, tiene que realizar una evaluación de los requisitos de admisibilidad de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Y esto obedece al principio de seguridad jurídica, ¿no es cierto?, en el procedimiento parlamentario. Porque si no, cualquier trámite puede festinarse si es que no hay este control. Este control no está previsto en ninguno de los reglamentos, ni en el reglamento de la Cámara de Diputados, ni en el reglamento del Senado, ¿no es cierto?, al cual debería especialmente corresponder, ¿no?, ni está tampoco previsto, ¿no?, en el reglamento
del Congreso. Ese es uno de los aspectos que debe tenerse muy en cuenta. El Senado no puede recibir una fórmula legal presuntamente aprobada si es que en el expediente correspondiente esa fórmula legal no va acompañada del trámite que dio lugar a su aprobación. Este es un asunto que es el primero que tengo que señalar. El segundo, según ¿no es cierto?, sin pensar mucho, ¿no?, el Senado aprueba lo enviado por diputados con modificaciones o sin ellas, ¿no?, y lo envía al presidente de la República. La pregunta es la siguiente: ¿el Senado es el titular para enviar el texto aprobado de la ley, esta ley formal, al presidente de la República? Y la pregunta tiene razón de ser, ¿no es cierto? Y la pregunta tiene razón de ser porque estamos hablando de un producto que hay en la Cámara. Por lo tanto, es un producto del Congreso que se envía al presidente de la República para que lo promulgue, lo mande publicar o para que lo observe. Aquí el requisito inexcusable, siendo que se trata de un producto del Parlamento, que ya no le pertenece ni a la Cámara de Diputados ni al Senado, sino que ha completado el procedimiento, debía ser remitido al presidente de la República con las firmas de los dos presidentes de las dos cámaras. Y allí, si se ha cumplido el procedimiento, los dos tienen que firmar, y estén o no de acuerdo, porque se cumplió el procedimiento y se finalizó, ¿no es cierto?, con la obtención de una ley formal que se pretende que entre en vigencia por la promulgación y publicación que el presidente de la República tenga a bien realizar. Por otro lado, y eso lo vamos a ver con más detenimiento en este asunto relacionado con el procedimiento, la observación presidencial, según la disposición correspondiente de la Constitución, no se envía al Congreso, no se envía ni a la Cámara de Diputados ni al Senado, se envía al Congreso. Y eso está muy bien porque el presidente de la República, ¿no es cierto?, está personificando al Poder Ejecutivo y se relaciona con el Poder Legislativo, ¿no? Y el relacionarse con el Poder Legislativo tiene que enviar las observaciones, ¿no es cierto?, al Congreso. No tiene que llevar las observaciones ni a la Cámara de Diputados ni al Senado. Había una discusión allí un poco floja desde mi punto de vista, que si se aprueba con observaciones, entonces las observaciones van al Senado. Que si se aprueba sin observaciones, como el que genera la iniciativa en la Cámara, es la Cámara con la que genera la iniciativa en la Cámara de Diputados, entonces las observaciones tendrían que ir a la Cámara de Diputados. Esto, digamos, eso constituye un error de acercamiento al tipo de producto que es un tipo de producto propio del Parlamento y no es un tipo de producto propio de cada Cámara. Lógica bicameral. Esto es lógica bicameral, no es lógica unicameral. Porque yo apruebo, lo mando. No, eso es lógica unicameral. No, aquí se ha aprobado algo que ha sido aprobado antes. Lo hemos aprobado con diferencias o sin diferencias, pero ese es parte del procedimiento que hay en la bicameralidad, ¿no? Ahora, un asunto que no se toca en los reglamentos, un asunto que no se toca en los reglamentos, ¿no es cierto? Es un asunto relacionado con las votaciones, ¿no? Es decir, se dice, para precisar mi primera afirmación, ¿no?, que no se toca, se dice que una ley que no es ordinaria, es decir, una ley que es orgánica, tiene que ser aprobada por la mitad más uno del número legal. Se dice que la Constitución no es aprobada por la mitad más uno del número legal y pasa a referéndum.
en la segunda legislatura obtiene también 87 votos, entonces no necesita ir al referéndum. Eso se dice. Pero no hay un artículo específico en los reglamentos, ¿no?, que establezca qué clase de votaciones hay. Y esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Por ejemplo, hay votaciones que son mayoritarias. Las leyes, digamos, ordinarias, tienen una votación mayoritaria. Si el quórum hay un quórum, supongamos, de 70 diputados, ¿no? Y entonces ese quórum de 70 diputados hacen que haya 75, con la mayoría de 75, ¿no es cierto? Con la mayoría de 75, o más uno, ¿no es cierto? Se logra la aprobación. Esas son votaciones mayoritarias, la mayoría de presentes en la sala siempre habiendo quórum. Las votaciones unánimes son diferentes, ¿no? ¿Cómo tipificar o cómo caracterizar las votaciones unánimes? Las votaciones unánimes son aquellas en las cuales todos los presentes votan en un mismo sentido. Ni siquiera hay abstención. Votan en un mismo sentido y sin abstenciones. Y después están las votaciones calificadas, ¿no es cierto?, que se dan caso por caso. El presidente de la República no puede ser, me estoy saliendo un poco del área legislativa, no puede ser separado del cargo, vacado, ¿no es cierto?, si no es con 87 votos, 2/3. Entonces, una ley orgánica no puede ser aprobada sino con más de la mitad de los votos, ¿no es cierto?, del número legal de miembros de cada cámara. Entonces, este asunto está tratado de una manera un poco aorgánica en los reglamentos, ¿no? No se dice cuáles son las votaciones, en qué caso sean votaciones mayoritarias, en qué caso sean votaciones unánimes, en qué caso sean votaciones calificadas, ¿no? Es un defecto que tienen los reglamentos, ¿no? Ahora bien, veamos el caso de la observación presidencial. Todo el trámite se ha concluido, ha pasado de una cámara a la otra, y entonces se envía, la ley formalmente aprobada, finalizada en el Senado, ¿no es cierto?, y se envía al presidente de la República para su promulgación, su publicación, o si no, para las observaciones. Pongámonos en el escenario de que el presidente de la República realiza observaciones. ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, las observaciones presidenciales, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los reglamentos aprobados, sufren el proceso bicameral. Pasan por la Cámara de Diputados y llegan al Senado. Entonces sufren un proceso bicameral. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿tiene que realizarse este proceso secuencial de primera cámara o de segunda cámara? ¿O tiene que realizarse un proceso en el cual las dos cámaras, ¿no es cierto?, las dos cámaras reunidas en sesión conjunta se pronuncien sobre las observaciones presidenciales? Yo opto por esta segunda posición, porque es consistente, como ya he dicho con anterioridad, con el hecho de que lo que concluye el Senado es un producto del Congreso, no un producto solamente del Senado, y porque la observación presidencial se envía al Congreso, no se envía ni a la Cámara de Diputados ni al Senado. Entonces, entra por la mesa, la única mesa de partes que tiene el Congreso hasta ahora, que es la de la Cámara de Diputados, y tiene que ser inmediatamente derivada a la instancia correspondiente que haga posible una sesión para pronunciarse sobre las observaciones del señor presidente de la República, ¿no? Este asunto de la observación presidencial es un asunto delicado, porque uno toma el asunto de la observación presidencial
como un hecho que puede, estamos aludiendo a la naturaleza de la observación presidencial, porque eso de ahí se va a derivar el procedimiento, ¿no? Entonces, uno dice, sí, pues el presidente de la República no está de acuerdo cómo se ha tratado la materia, ¿no es cierto?, en la ley que se le ha enviado. O sea, es un asunto de carácter material. O sea, ¿de qué estamos hablando de esto? Y entonces el presidente de la República dice, a mí no me gusta cómo el Congreso está. Pero hay otro tipo de observaciones. Hay observaciones que son de carácter político. Que no importa en cuanto a observación si se trata de esta materia o de otra, sino que hay una política de gobierno que dice, esto no va con la política de gobierno. Hay observaciones de técnica legislativa. En algunas observaciones se han realizado acudiendo, ¿no es cierto?, o recurriendo al manual de técnica legislativa aprobado por el Congreso. O sea que el manual de técnica legislativa no está al interior del Congreso, sino tiene consecuencias en terceros interesados en los asuntos legislativos del Congreso. Hay asuntos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la competencia. Es decir, las observaciones se hacen por cuál es el órgano competente. O sea, el Parlamento ha dado una norma sobre esto y a nosotros nos parece que el Parlamento no tiene competencia sobre esto, ¿no? Sino que esto le corresponde a otra instancia. Hay diversos criterios que muchas veces son confluyentes para realizar las observaciones presidenciales, pero hay un requisito fundamental, ¿no es cierto?, que caracteriza la observación presidencial. La observación presidencial no puede ser hecha sino respecto de lo que el Parlamento le ha enviado al Poder Ejecutivo. Y esto que parece ser una cuestión de perogrullo, ¿no?, no siempre se ha tenido en cuenta. Y entonces, lo que ha sucedido es que se ha sacado primero se sacó un acuerdo de consejo directivo, ¿no es cierto?, que si no me equivoco era el 080, que decía que habían 3 posibilidades de reconsiderar la observación presidencial, ¿no es cierto? Una, allanándose. Estamos de acuerdo con lo que ha dicho el señor presidente, lo cual puede tener consecuencias muy, muy distintas, ¿eh?, en varios sentidos. También la insistiendo en todo o en parte respecto de lo que se ha enviado al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, y ha sido observado. Y lo tercero es creando un nuevo texto. Si yo me allano respecto de lo que yo he enviado y ha sido observado. No me puedo allanar sobre una observación del Poder Ejecutivo sobre algo que yo no he enviado, porque eso sería, ¿no es cierto?, en cierto modo, ¿no es cierto?, permitirle al Poder Ejecutivo que actúe más allá de los alcances que el Parlamento decidido actuar. Que el Parlamento circunscribió, ¿no es cierto?, su tratamiento de una materia determinada a determinados aspectos. Esa puede ser una opción política, una opción técnica, un fruto de la presión de los grupos de poder, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero por eso, ¿no es cierto?, se jugó el Parlamento. Y entonces, en ese ámbito es que tiene que observar el Poder Ejecutivo. No puede observar lo que el Parlamento no ha dicho. Puede hacer algunos alcances diciendo de que de su observación se deduce que no se ha legislado tal cosa y tal cosa y tal cosa. ¿No es cierto? Puede hacerlo. Y el Parlamento puede decir, ¿y tú quién eres? Yo no he querido hacer tal cosa y tal cosa y no te acepto la observación. Esa no es una observación. Está fuera de los alcances de lo que yo te he enviado, del texto que yo te he enviado. ¿Yo puedo insistir en parte? Sí, puedo insistir en parte. La insistencia, en parte. Es decir, yo digo, en esto tiene razón, en lo otro no tiene razón, que me parece que siempre es la actitud más equilibrada, ¿no? No siempre la más adecuada, pero la tendencia es que sea a la más equilibrada, ¿no? Está bien, tienes razón en esto, en lo otro, en esto de acá no tienes razón, yo insisto. Insisto en todo el texto aceptando estas observaciones. ¿No es cierto? O sea, yo me allano en parte. Es decir, en realidad,
esa pequeña parte indica que todo lo demás está bien y entonces yo estoy insistiendo en lo que te he enviado. Pero porque tu observación es correcta, está dentro de lo que yo te he enviado y acá puede haber un error, puede haber una limitación, pueden conjeturarse o interpretarse esto de distintas maneras que no son las que dice el Parlamento, etcétera. Correcto, aceptamos. Pero si el Poder Ejecutivo se va a ir más allá de lo que el Parlamento le ha dado, entonces envió un nuevo texto. Dice, hay que legislar también esto, hay que legislar también lo otro, hay que legislar también aquello. Esa es una observación. No es una observación. Si no me equivoco, en el artículo 71A, voy a revisar mi reglamento para ver si es cierto lo que les digo, ¿no? Si no me equivoco, en el artículo 71A, si no es ese ya después es lo preciso, pero no lo ubico ahora en este momento, ¿no? En ese artículo, ¿no? Se ha elevado, ¿no es cierto? Se ha elevado ese acuerdo 080, ¿no? De su nivel de acuerdo a nivel de ley, ¿no es cierto? Esto de las tres opciones, ¿ya? De las tres opciones. Es decir, el Parlamento puede reconsiderar observando, el Parlamento puede reconsiderar insistiendo y el Parlamento puede reconsiderar proponiendo un nuevo texto. Proponer un nuevo texto a raíz de una observación presidencial, el Parlamento, ¿no es cierto?, ha hecho mal su tarea. Y eso no es una observación técnicamente hablando, sino que es una indicación del Poder Ejecutivo para decirle al Parlamento, reinicia el proceso, ¿no es cierto?, o si no, va a resultar inválido por las observaciones que yo te he hecho. Y entonces las consecuencias son distintas. Ante una observación presidencial, yo digo, bueno, acepto las observaciones, me allano a todas las observaciones y entonces modifico, ¿no es cierto?, en razón de las observaciones, envío al Pleno y el Pleno aprueba en razón de esas observaciones. Pero a veces esas observaciones, ¿es cierto?, son de tal natural, ¿no es cierto?, tengo que mandar todo el trabajo que ha hecho el Parlamento al tacho, porque está mal hecho. No, la, ¿no es cierto?, que dice, ¿saben qué? Está mal por tal y tal razón. Y el Parlamento dice, bueno, me tengo que allanar. No hay vuelta que darle, esto no va. Hasta ahí puede llegar, ¿no es cierto?, la fuerza de la observación presidencial. Y después, en cuanto a la insistencia, ¿no es cierto?, la insistencia es una, digamos, es una fórmula por la cual el Parlamento, haciendo gala del aspecto cooperativo que debe haber entre los poderes, dice, en esta parte sí y en la otra parte no. Y si no, se planta y dice, no va más tu observación. Y voy a insistir. Pero no puede considerarse una observación, ¿no es cierto?, la indicación vía observación que hace el Poder Ejecutivo de que se elabore un nuevo texto. No puede ser. Eso será una manera en la cual el Ejecutivo, aprovechando la vía de la observación, dice, ¿sabes qué? Tienes que reiniciar el procedimiento de este proyecto o no reiniciarla porque esto está mal. Pero eso no es una observación presidencial porque no puede ser reconsiderada. No puede ser reconsiderada. Si el Ejecutivo te está diciendo, oye, hay necesidad de un nuevo texto, ¿no es cierto?, tienes que reiniciar el procedimiento. No corregir el texto que te quedaron en parte o aceptar en todo, ¿no es cierto?, las observaciones presidenciales. Entonces, el procedimiento que se va a partir de esta reflexión sobre la observación presidencial, el procedimiento va a ser distinto. Voy terminando para darle la palabra a don Arturo Ochoa, que según me indican ha pedido hablar. El procedimiento es, si yo me allano a las observaciones presidenciales, ¿quién debe promulgar la ley? ¿El Ejecutivo tiene razón? Me ha allanado y entonces le digo al Poder Ejecutivo, estos son los cambios que se han realizado según la fórmula, sirva si usted promulgar la ley, porque es el Ejecutivo al que ha cooperado a que esa ley sea y no tiene por qué promulgarlo el Legislativo. Pero en el caso de la insistencia, sí.
porque el Parlamento le está diciendo al Poder Ejecutivo, yo no creo en tus observaciones, no creo en parte en tus observaciones. Y como no creo en parte en tus observaciones, yo lo voy a promulgar. Ahora, todas las leyes que son objeto de observación presidencial, todas las promulga y manda a publicar el Poder Legislativo. Eso no está bien, ¿eh? Eso no está bien. Ahí, la naturaleza de la observación presidencial, reflexionada ¿no? Tiene que dar lugar también a una preeminencia, ¿no es cierto?, de una función que le es constitucionalmente que está establecida para el Poder Ejecutivo, ¿no? Esa es la regla principal, que el Ejecutivo promulga y manda a publicar las leyes. Así estén observadas, ¿no es cierto?, porque la observación ha sido favorable a lo que el Ejecutivo estaba pidiéndole al Parlamento. Si no es favorable, entonces el Legislativo la promulgará. Pero en el caso, y con esto pero la observación, por la vía de la observación presidencial, se introducen nuevas normas, ¿no es cierto? Eso, aceptando de que sea una observación presidencial, que no la es desde mi punto de vista, ¿no? Es una sugerencia de que el proceso se inicie nuevamente con un nuevo texto. No puede ser posible que un nuevo texto se quede en la etapa de la observación presidencial para que sea promulgado inmediatamente. Eso no es consistente con el procedimiento parlamentario tal como está planteado. Don Arturo, lo escucho. Te fue a tomar su cafecito, don Arturo Ochoa. Disculpe, voy a activar los micrófonos. Bueno, vamos a continuar la clase hasta que don Arturo me interrumpa y no tengo ningún problema en eso. Todas estas reflexiones están relacionadas con el procedimiento legislativo general. ¿No? El procedimiento legislativo general. Estas reglas, estas normas, que muchas veces son objeto de debate, ¿no es cierto?, que muchas veces son objeto de necesidad de precisión, ¿no? Son precisiones finas en cuanto al procedimiento se refiere, ¿no? Son normas que se aplican a todos los proyectos de ley en general, salvo que haya disposición específica, ¿no?, de carácter distinto. Y entonces, en el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y también en el reglamento del Senado, se habla de procedimientos legislativos especiales. Ya se hablaba hablaba en el reglamento actual, ¿no?, unicameral, pero acá lo que se ha hecho es desarrollar. Yo me voy a referir, ¿no es cierto?, a dos casos, ¿no?, de proyectos legislativos especiales, ¿no?, de los tres que nombra, y hasta cuatro diría yo, que nombra, a los cuales se refiere el reglamento de la Cámara de Diputados. En el artículo 105, ¿no es cierto?, del reglamento de la Cámara de Diputados, no del Congreso, sino 105 de la Cámara de Diputados, se dice que los procedimientos legislativos especiales se rigen por las normas del procedimiento legislativo ordinario, y hasta ahí esta norma no ha dicho nada nuevo. En lo que les resulta aplicables allá, con las singularidades establecidas en este capítulo. ¿Cuáles son esas singularidades? ¿No? Las siguientes proposiciones legislativas están sujetas a los procedimientos legislativos especiales. Pongan atención. Las remitidas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia y las que acuerde la Junta de Portavoces. B. Las referidas a leyes sobre beneficios y exoneraciones de índole tributario. Las que establezcan selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial en determinada zona del país.
y D, las relativas a la aprobación, modificación y derogación de las normas reglamentarias, es decir, de las normas del reglamento de la Cámara de Diputados. En estos 4 casos, el reglamento de la Cámara de Diputados dice que se va a adoptar un procedimiento legislativo especial. Y entonces empecemos por el primero. Voy a dejar de lado, voy a tomar solamente las remitidas por el Poder Ejecutivo y las relacionadas con la aprobación del reglamento. ¿Ya? Las otras, en otro momento las voy a retomar. El llamado procedimiento de urgencia, ¿no es cierto? Y aquí, este artículo del reglamento, el artículo 105 del reglamento, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Son objeto del procedimiento de urgencia las remitidas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia y las que acorde la Junta de Portavoces. Entonces tenemos 2 tipos de urgencia. Una que es constitucional, que está en el artículo 105 de la Constitución, que dice, ¿no es cierto?, tienen un tratamiento especial, ¿no es cierto?, las normas que son remitidas por el Ejecutivo con carácter de urgencia. Esta tiene fundamento constitucional. Y la otra dice, están sujetos a un procedimiento legislativo especial también las normas, ¿no es cierto?, en cuyos casos son contemplados por la Junta de Portavoces. Entonces, hay una urgencia que es determinada por la Constitución y que es una atribución del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y hay otra urgencia que es determinada por el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y que es viabilizada para las propuestas legislativas por la Junta de Portavoces. 2 preguntas. Primera pregunta, la Junta de Portavoces, ¿no es cierto? Bueno, hago primero la... ¿Puede el Parlamento determinar la urgencia de determinadas normas, sí o no? ¿Puede el Parlamento determinar, la segunda pregunta, la urgencia de las normas que son de su competencia, que no son remitidas por el Poder Ejecutivo? ¿No es cierto? ¿Puede el Parlamento determinar la urgencia por medio de la Junta de Portavoces? Entonces, estas preguntas son interesantes porque hay proyectos que no son enviados por el Ejecutivo que requieren un tratamiento urgente. Entonces, la pregunta inmediata es, bueno, ese tratamiento urgente, ¿quién lo tiene que determinar? Si en el primer caso es solicitado por el Poder Ejecutivo a través del presidente de la República, que es el que firma esa solicitud de tratamiento urgente, ¿no es cierto? En el Parlamento, ¿quién tendría más o menos la misma jerarquía? El Pleno del Congreso. ¿Por qué se establece que la Junta de Portavoces determine la urgencia de los proyectos? Si aceptamos de que exista la Junta de Portavoces, asunto con el cual yo estoy en total discrepancia, ¿no? Si aceptamos que exista la Junta de Portavoces, eso es un tema distinto de otro curso sobre organización del Congreso, que no es procedimiento parlamentario, ¿no? Si aceptamos eso, un órgano de segundo nivel, ¿no es cierto?, está realizando las funciones de un órgano de primer nivel, que es el Pleno del Congreso. Hay imposibilidad material, hay una imposibilidad inexcusable para que el Pleno del Congreso determine la urgencia del tratamiento de un proyecto de ley. Lo digo de otra manera, hay una razón irrefutable por la cual el Pleno del Congreso no puede, ¿no es cierto?, determinar la urgencia, no la hay. ¿Por qué, si esto es así, lo tiene que hacer la Junta de Portavoces? Eso está en el reglamento. En el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Por qué lo tiene que hacer la Junta de Portavoces? La determinación de la urgencia es un asunto constitucional, no es un asunto reglamentario.
La urgencia la plantea el Poder Ejecutivo. Si yo razono a ese respecto y digo y digo que el Poder Ejecutivo es el único que está nombrado para la urgencia, ¿no es cierto? El Parlamento no puede declarar urgente un proyecto ni tratarlo de manera urgente porque el único titular que está nombrado es el presidente de la República para solicitarle al Parlamento tratamiento urgente. El Parlamento por sí mismo no puede determinar urgencias. Entonces ustedes me dirán con que sí, está bien, ese es un criterio lógico, jurídico, está bien, pero a veces la necesidad hace imperioso, ¿no es cierto?, un tratamiento muchísimo más rápido. ¿Quién tiene que determinar que ese proyecto va a estar sujeto a un procedimiento especial y no al procedimiento general? Mi punto de vista es que es el Pleno del Congreso. Es el Pleno del Congreso. Por favor, Delia, ¿podría apagar el micro a la señora que está tan cariñosa, al parecer, con su bebito? Entonces, eso hay que reflexionarlo con seriedad. Y mi posición es que sí, que el Parlamento tiene que tener la posibilidad de determinar qué proyectos tienen que ser tratados de manera urgente. ¿No es cierto? Y eso lo tiene que hacer el Pleno del Congreso. Determinar la urgencia, ¿no es cierto?, es un acto por el cual se regula la constitucionalidad de la urgencia. Si el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, si el Poder Ejecutivo puede solicitar urgencia, el Parlamento puede también decir estos son urgentes y no son urgentes. Pero es el Parlamento. ¿Cuál es el órgano fundamental el órgano de mayor jerarquía en el Parlamento? El Pleno del Congreso. Eso se termina en 2 minutos y en primera hora, al inicio de la sesión. No se necesita acuerdo de la Junta de Portavoces. Si tuviera que decir algo acerca de la Junta de Portavoces o de los grupos parlamentarios, sería todo un tema aparte, ¿no? Ahora, este asunto supone la modificación del reglamento, es decir, los proyectos que el Parlamento considere urgentes, ¿no es cierto?, a los cuales otorga carácter de urgencia, ¿no es cierto?, serán determinados por el Pleno del Congreso. La votación es de la mayoría de los presentes. Y se acabó. El procedimiento de urgencia, ¿no es cierto?, tiene determinadas características, ya como vamos a entrar al procedimiento mismo, ¿no? Siendo que el presidente de la República ha pedido que se trate con urgencia, siendo que la Junta de Portavoces y desde mi punto de vista el Pleno del Congreso haya pedido que se trate con urgencia, ¿no es cierto?, el procedimiento es el siguiente, ¿no? En el caso del presidente de la República, ¿no?, tiene que presentar el acta de acuerdo del Consejo de Ministros, en el cual se acuerda solicitar que se trate con urgencia este proyecto en el Parlamento. Un requisito de admisibilidad. En el caso del Congreso, tendría que ser el acta de la Junta de Portavoces. Pero si lo aprueba el Pleno del Congreso, no hace falta eso. ¿No? Porque el acuerdo es el acuerdo en sesión. Enviado para dictamen, ¿no es cierto?, a la comisión que corresponda, solamente hay 15 días para dictaminar. No hay 30 ni 60 ni nada. 15 días para mirar. Procedimiento abreviado en el tiempo. En el tiempo. Hay que publicar el día, sí, por un solo día, no por 7 días. ¿No es cierto? Hay que publicarlo. No. De oficio se debe incorporar, durante la publicación, mientras corre la publicación, se debe incorporar de oficio en la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados, de la sesión, ¿no es cierto?, plenaria de la Cámara de Diputados, y tiene que tener preferencia en el debate. La deliberación, ¿no es cierto?, se realiza según el tiempo que establezca la Junta de Portavoces. ¿Por qué tiene que establecer la Junta de Portavoces el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué la Junta de Portavoces lo tiene que hacer? O sea, han elegido la mesa directiva por gusto.
O sea, la junta de portavoces le dice a la mesa directiva, dirige la sesión, pero yo te digo cómo vas a dirigir los tiempos. ¿Y para qué eligen entonces a la mesa directiva? Al término del debate, el presidente de comisión dictaminadora puede presentar un texto sustitutorio. ¿Y por qué tiene que presentarlo el presidente de la comisión dictaminadora? O sea, nuevamente dejamos en manos del presidente de la comisión que todo lo surgido en el debate, agarre y lo diga así. Pero además dice una cosa muy interesante, el reglamento de la Cámara de Diputados, interesante en el sentido de análisis, ¿ah? Dice, al término del debate, el presidente de la comisión dictaminadora, puede presentar un nuevo texto sustitutorio, se entiende de lo que ha surgido en el debate, siempre que cuente con la firma de los voceros que representen por lo menos la mayoría simple de los diputados. Hay 80 diputados, mayoría simple, 41. Si los voceros representan a esos 41, se presenta el dictamen. La pregunta es, ¿por qué tienen que ser los voceros de los grupos parlamentarios? Si ellos ni siquiera han estado en la comisión que ha dictaminado. ¿Hay otras alternativas? Sí, sí las hay. Sí las hay. Muy bien. Entonces, publicación del nuevo texto en la web, ¿no es cierto? Y en la misma sesión que se presenta el texto sustitutorio, se proyecta en la web, la tienen todos los congresistas, ahí mismo se vota. Se publica la propuesta de inmediata y se remite el expediente al Senado. ¿Qué cosa ha habido? Aminoración de tiempos. Aminoración de tiempos. Y en esa aminoración de tiempos consiste el procedimiento especial, en la aminoración de tiempos. Aminoración de tiempos para dictaminar, aminoración de tiempos para debatir, aminoración de tiempos para colocar los proyectos en el portal, aminoración para la realización de la votación que es inmediata, etcétera, etcétera. Los proyectos de urgencia. Mirados desde el punto de vista político, ya no desde el punto de vista estrictamente reglamentario, o sea, legal, ¿no? La aminoración de tiempos, ¿no es cierto?, puede resultar de una necesidad. Pero si el Parlamento mismo va a decir esto para mí es urgente, si el Parlamento mismo va a decir esto para mí es urgente, puede pasar que 2 o 3 grupos parlamentarios se pongan de acuerdo y establezcan que todo esto es urgente, todo esto es urgente, todo esto es urgente, todo esto es urgente porque todo está en la mano de la Junta de Portavoces. Por eso es que es peligroso dejarlo en la mano de la Junta de Portavoces desde el punto de vista político y más bien hay que pasar al Pleno, donde si bien puede haber una correlación de fuerzas similar a la de la Junta de Portavoces, ¿no?, la mirada de la opinión pública está encima, ¿no es cierto?, y no pueden actuar de la misma manera como se actúan en una sesión cerrada, que es la de la Junta de Portavoces. Pero hay algo más interesante en el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Dice, las proposiciones calificadas de urgencia pueden ser exoneradas del trámite de envío a comisiones, de dictamen, de publicación del dictamen, ¿no es cierto?, por acuerdo de la Junta de Portavoces de no menos de los 3/5 de los miembros de la Cámara de Diputados allí representados. Es decir, que haya que el número de voceros, ¿no es cierto?, ante la Junta de Portavoces equivalga a no menos de 87 votos. ¿Se exonera o no se exonera? ¿La exoneración es un asunto de la Junta de Portavoces o no es un asunto de la Junta de Portavoces? Yo he planteado mi posición ya en la clase anterior. ¿Por qué no exonera el Pleno y no la Junta de Portavoces? En el Pleno no se necesitaría los 3/5, sino se necesitaría nada más que la mitad más 1 del número legal. ¿Por qué? ¿Por qué se van a necesitar los 3/5? O sea, nuevamente se deja en manos, ¿no es cierto?, en el procedimiento este juego, ¿no?, de que una sesión cerrada, ¿no?, se hagan cosas que no se harían en una sesión abierta. Claro, esta exoneración, bueno, este trámite especial no puede aplicarse. Hay una prohibición expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que a mí me parece bien, ¿no?, que hay una prohibición expresa de adoptar el procedimiento abreviado o especial, ¿no es cierto?, que se llama procedimiento especial, ¿no?,
sobre proposiciones que tienen que ver con la modificación de los reglamentos de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Con la reforma constitucional, con las leyes orgánicas, con proposiciones sobre materia tributaria o presupuestal, y resulta que lo que han dicho antes, ¿no es cierto?, de que esté un procedimiento especial, asuntos de materia, ¿no es cierto?, tributaria o presupuestal, dice que ellos sí están sujetos, hay una contradicción en el reglamento respecto de lo anteriormente dicho, ¿no es cierto?, las cuales se tramitan con su respectivo procedimiento legislativo, ¿no? Esta restricción alcanza, ¿no es cierto?, a las proposiciones que tienen materia tributaria o presupuestal. Y resulta que en el artículo precedente anterior dicen que sí, ¿no es cierto?, que sí, que están sujetas a procedimiento legislativo especial. Son contradicciones que uno detecta leyendo con 2 o 3 veces, ¿no? En cuanto al reglamento, ¿no es cierto?, en cuanto al reglamento, el reglamento de la Cámara de Diputados dice que su modificación, ¿no?, su aprobación, modificación, derogación, etcétera, ¿no?, están sujetas a un procedimiento determinado, ¿no? Procedimiento determinado. ¿Cuál es ese procedimiento? Las proposiciones de resolución legislativa, es correcto. Una proposición de resolución legislativa es aquella que aprueba el reglamento, que lo modifica, lo interpreta o lo deroga. Es correcto. Esa es la forma, ¿no es cierto?, que adquiere la norma, ¿no? Las proposiciones de resolución legislativa son presentadas únicamente por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Se trata de una resolución legislativa, de una resolución por la cual se está legislando. No todas las resoluciones que da el Congreso son resoluciones legislativas. Es una resolución por la cual se está legislando. Tiene materia legislable. Y entonces acá dice que solamente, únicamente dice, puede ser presentada por los grupos parlamentarios. ¿Quiénes tienen derecho a iniciativa legislativa? ¿Los grupos parlamentarios o los señores congresistas? En este caso, diputados. Los diputados, ¿no? En ningún momento la Constitución les da a los grupos parlamentarios derecho a iniciativa legislativa. Y aquí lo que está haciendo esta norma reglamentaria, ¿no es cierto?, del reglamento de la Cámara de Diputados, es neutralizar, impedir que los congresistas, por ellos mismos, ¿no es cierto?, o en los grupos que ellos quieran constituir libremente, ¿no es cierto?, presenten un proyecto de resolución legislativa para cambiar, aprobar, interpretar o derogar el reglamento. Esto es claramente inconstitucional, clarísimamente inconstitucional. Después dice, las proposiciones de resolución legislativa son dictaminadas por la comisión competente en materia reglamentaria en 90 días hábiles. Ya, sucede que acá dos cosas, ¿no? La única comisión competente acá es la Comisión de Constitución. O sea, no hay vuelta que darle. Pero bueno, la comisión competente, ya. No hay error, pero sí hay ausencia de precisión, ¿cierto? Pero 90 días hábiles. 90 días hábiles son 110 días promedio. Esto no es un procedimiento abreviado. Es un procedimiento dilatado. ¿No dice que el reglamento está sujeto a los procedimientos abreviados? O sea, a estos procedimientos especiales. 90 días. No está en concordancia, no tiene consistencia ni coherencia con un procedimiento especial que pretende abreviar los plazos. El debate y la deliberación siguen las mismas reglas del procedimiento ordinario legislativo. El debate.
el debate. Ya. ¿Quién establece las reglas del procedimiento ordinario legislativo de debate? No están en el reglamento. En el reglamento ni siquiera dice que se le va a dar 5 minutos a cada congresista, como lo hace el reglamento del Congreso Cameral. No está, ni siquiera eso está. ¿Quién establece las reglas de debate y deliberación? Ya sea del procedimiento ordinario, ya sea que este procedimiento ordinario, en cuanto al debate, se aplique al procedimiento especial. Voy a tomarme solamente 2 minutos para hacer una pequeña reflexión sobre las resoluciones legislativas. Las resoluciones legislativas son objeto de la función legislativa, sí. La resolución legislativa, al igual que los proyectos de ley o llámense proposiciones legislativas, ¿no es cierto?, son el objeto de la función legislativa. Este asunto de las resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, tiene que plantearse de esta manera porque se entiende que las resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, son dadas por el Congreso y se llaman resoluciones legislativas. No todas las resoluciones legislativas tienen materia legislable. El permiso al presidente de la República está dado por una resolución legislativa. ¿Cuál es su materia legislable? No existe. La sanción al presidente de la República con la destitución, con la vacancia, con la suspensión en el cargo, con lo que sea, ¿posee materia legislable o no posee materia legislable? No posee materia legislable. Artículo 103 de la Constitución, por el cual se dice que no se puede, se pueden dar leyes especiales por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia de las personas. En este caso del reglamento, ¿hay materia legislable? Sí lo hay. Y entonces ahí se procede una resolución legislativa. Pero en el caso de que no haya materia legislable, como el caso de los permisos al presidente, como el caso de la remoción de funcionarios por el Senado, como en el caso de las interpelaciones, del resultado de las interpelaciones a los ministros, ¿no es cierto?, del otorgamiento o no de la cuestión de confianza, no hay materia legislable, por lo tanto hay una resolución de la Cámara de Diputados y hay una resolución del Senado para esos casos, pero no son resoluciones legislativas porque no están legislando nada. Hace un momentito decía que no se habían dado con claridad las reglas del debate. Bueno, ¿y a quién encargamos las reglas del debate? La intención que se deduce de la regulación tal como viene, yo me hacía la pregunta, ¿y por qué la Junta de Portavoces? No, me hacía esta pregunta. La intención que se ve con claridad es que la Junta de Portavoces maneje el pleno del Congreso y especialmente maneje el debate. La Junta de Portavoces hace la agenda y la Junta de Portavoces realiza, ¿no es cierto?, da las indicaciones de cómo se va a realizar el debate, cuánto tiempo para cada congresista, cuánto tiempo para cada grupo parlamentario, cuánto tiempo para en general debe debatirse, si va a haber debate general de la norma, si va a haber debate por partes, etcétera, etcétera. Cualquier modalidad la hace la Junta de Portavoces. La mesa directiva hace lo que la Junta de Portavoces le dice que haga. ¿Para qué la eligen? Mejor hagamos una cosa, pues, radical, claro, democrática al máximo. Cada año, cuando se elige la mesa directiva, con lo cual yo no estoy de acuerdo y estoy proponiendo que sean 2 años, ¿no? Cuando se elige a la mesa directiva cada año, la Junta de Portavoces se constituye la Junta de Portavoces con sus voceros, y esos mismos voceros, ¿no es cierto?, son los que integran la mesa directiva. Ya está. Porque si a la mesa directiva le van a decir lo que tiene que hacer por medio de la Junta de Portavoces, mejor que gobierne de la Junta de Portavoces, porque no es lógico que la Junta de Portavoces le diga a la Junta directiva lo que tiene que hacer y no se haga responsable de nada. Y la que resulta responsable, si es que las cosas no salen bien, es la mesa directiva del Congreso. Allí hay un tema de debate, hay un tema respecto del debate
que de la organización del debate, que tendríamos que verlo con mucho detenimiento, ¿no? Porque se ha dejado a la Junta de Portavoces toda la regulación del debate. Los recursos durante el debate, los recursos que se pueden utilizar durante el debate, porque no solamente es el uso del tiempo, ¿no? Sino que hay recursos durante el debate. Esos recursos durante el debate no están quedando claros, están dispersos. No hay un tratamiento que diga la cuestión previa consiste en eso, la cuestión de orden consiste en eso, el cuarto intermedio consiste en eso, etcétera. ¿No? Como decíamos ahí en la clase anterior, ¿no? Si es que el presidente de la comisión en segunda hora, o sea, cuando está realizando el debate, cree que deben aceptarse algunas observaciones, él convoca cuarto intermedio. ¿Qué cosa es un cuarto intermedio? Nadie lo sabe. ¿Para qué sirve un cuarto intermedio? Nadie lo sabe. ¿Quiénes intervienen en el cuarto intermedio? Eso sí se sabe. ¿No es cierto? Va el presidente de la comisión a los voceros de los grupos parlamentarios. ¿No? ¿Cuánto dura un cuarto intermedio? Nadie lo sabe. ¿Son obligatorias las decisiones del cuarto intermedio para el Pleno del Congreso? Porque el Pleno del Congreso les ha delegado, ¿no es cierto? Le ha delegado, le ha dicho, anda al cuarto intermedio y tráeme el sustitutorio. Ya. Entonces, viene el sustitutorio. ¿Se puede condicionar el sustitutorio a la firma de la Junta de Portavoces? Entonces, estas articulaciones que hay, que se llaman recursos durante el debate, ¿no es cierto?, que son importantes, no se tienen claro. Vamos a hablar ahorita sobre esto. Miren, durante el debate, los diputados pueden utilizar diversos recursos, ¿no? Por ejemplo, pueden pedir la verificación del quórum, o pueden plantear cuestiones previas, interrupción, cuarto intermedio, pueden plantear también que se dé por agotado el debate, que es lo que se llama la guillotina parlamentaria, pueden hacer pedidos de preferencia en el debate, lo cual significa cambiar el orden establecido en la agenda, ¿no es cierto? Pueden pedir la modificación de la agenda insertando temas que no estaban contemplados en la agenda, ¿no es cierto?, pidiendo que se inserten, ¿no es cierto? Pueden utilizar el cuarto intermedio, pueden utilizar la cuestión de orden. Ya. ¿En qué consiste cada uno de estos recursos parlamentarios? ¿Y cuáles son las consecuencias de su aprobación? Yo, como no puedo ver la hora acá, tengo la impresión de que son algo así como... Un minuto. ¿Son las 8 ya? ¿Nadie ha levantado la mano, doctor? ¿Alguien ha levantado la mano? No. Ah, ya. ¿Y qué hora tenemos ahorita? 7:48. Estamos bien. Entonces, ya. Entonces vamos a ver estas articulaciones o recursos que se pueden dar durante el debate, ¿ya? Y lo quiero tratar en este momento porque lo que viene después, ¿no es cierto?, va a suponer, tanto para la función legislativa como para el control político, en cuanto a procedimientos se refiere en sesiones, el uso de la posibilidad de uso de estos recursos, ¿no es cierto?, durante el debate. Tenemos, por ejemplo, un primer recurso, que es el de la verificación del quórum. Actualmente la verificación del quórum se realiza en dos momentos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la sesión, ¿no? El primer quórum es el quórum de inicio de sesión. Inicio de sesión, ¿no? Entonces, el presidente pide a los señores congresistas que marquen, ¿no es cierto?, la asistencia para ver si el quórum está dado. El quórum se establece por la mitad más uno del número de congresistas hábiles. Para la Cámara de Diputados, el número de diputados hábiles, y para el Senado, el número de diputados hábiles.
aquellos que no están con licencia, aquellos que no están suspendidos, ¿no es cierto? Y aquellos que aún no se han incorporado, ¿no es cierto? Son contabilizados hasta un 20% y el quórum se hace según los que resten, ¿no? Después de haber dejado de lado o haber quitado el número de los que están con licencia, de los que están... Ese quórum es un quórum de validez, de constitutivo de la sesión, tanto de la sesión, y ese quórum es el que otorga validez al inicio de la sesión. Hay quórum, procede. Como se hace ahora, registren su asistencia a los señores congresistas. Si hay la mitad más uno de los congresistas hábiles, hay quórum, en consecuencia pasamos a votar. Y entonces cada uno ya no registra su asistencia, sino registra su... Aquí se dan dos casos, ¿eh? Dos casos que es necesario reflexionar en el procedimiento. Estamos en votación. Primero, hay congresistas que no pueden registrar, que no pueden marcar su firma apretando un botón porque no están en el pleno. Llegan después que sea cerrado la votación, el presidente dice cerrada la votación, llegan después y dicen verde, amarillo, rojo, amarillo, rojo, verde, amarillo, rojo, van llegando, ¿no es cierto? Y el oficial mayor va apuntando. Este a favor, este en contra, este a favor, en contra, a favor, en contra. Después se suma todo y dice se aprobó o no se aprobó, etc. Hay votación por fuera de registro, ¿no? Incluso se ha dado el caso de que habiéndose pasado ya a otro tema, a un congresista le dan el uso de la palabra para argumentar y dice, señor, quiero que se considere mi voto a favor, ¿no es cierto?, respecto a la última votación que se hizo. Ese es un caso que se da, ¿no?, en cuanto a la votación. Entonces, este tema de la votación, también, y este es el segundo caso, también ha dado lugar a un asunto muy interesante de la relación entre quórum y votación. Hay 104 señores congresistas en la sala. Hay quórum, correcto. Votación, ¿no es cierto? 102 señores congresistas han votado. ¿Se ha afectado el quórum o no se ha afectado el quórum? No digo que se ha invalidado la votación. ¿Se ha afectado el quórum o no se ha afectado el quórum? Ya no hay 104 congresistas en la sala, hay 102 congresistas en la sala. El quórum de 104 es la mitad más uno de 104 y el quórum de 102, sobre la base de 102 congresistas es la mitad más uno de 102. ¿Se ha afectado el quórum o no se ha afectado? Sí, se ha afectado el quórum. En el reglamento actual dice, y estoy ahondando en el tema, si el quórum requerido, ¿no es cierto?, no figura, lo digo de otra manera, si la votación es menor al quórum requerido, ¿no es cierto?, el presidente pasa a segunda votación, puede solicitar segunda votación. O sea, una nueva votación. Si no hay quórum, si primero había quórum y después de la votación no hay quórum, hay que considerar, ¿no es cierto?, de que la votación es inválida. Porque si bien se ha registrado quórum, al momento de la votación no había quórum al momento de la votación y en consecuencia ese requisito mínimo de validez de la votación, de validez del acuerdo, no se ha cumplido en la vía de los hechos. Entonces, este tema de la verificación del quórum es un tema muy interesante. Yo soy de la idea de que en cualquier momento de la sesión, en cualquier momento, con excepción del de la votación misma, ¿no es cierto?, la votación misma, no, cualquier diputado puede pedir verificación del quórum. De no haberlo, la sesión queda en suspenso hasta su verificación. Habiéndose corroborado el quórum de inicio de sesión, durante el debate se debata sin quórum, sin el mínimo de congresistas. Eso no puede ser posible. Entonces, también tiene que haber la posibilidad de verificación del quórum, ¿no es cierto?, durante el debate.
¿Se hace verificación de quórum antes de la sesión? Sí, pero si el quórum, antes de la votación, pero si el quórum es menor, no sé, mejor dicho, si no hay quórum después de la votación, esa votación es inválida. Así haya habido quórum antes, porque en la vía de los hechos no había quórum en el momento en que los congresistas estaban votando. De tal manera de que este recurso de verificación de quórum es un recurso fundamental. Señor, hemos verificado que no había quórum al momento de la votación porque han votado congresistas en un número que no hace quórum. Esa votación es inválida. Tenemos el otro asunto relacionado con la cuestión previa, ¿no? ¿Cuándo uno debe entender con claridad qué es una cuestión previa? ¿Cuándo se puede plantear una cuestión previa? Una cuestión previa solamente tiene que ver con las condiciones de continuación, suspensión o conclusión del debate. Señor presidente, cuestión previa, ¿no? Señor presidente, cuestión previa. Para una cuestión previa tiene la palabra el congresista tal, el diputado tal, el senador tal. Muy bien. Pido que se suspenda el debate, ¿no es cierto?, de este dictamen, o este proyecto, si es que ha sido exonerado del trámite de dictamen, ¿no? Por las razones tales y tales y tales y tales. Si lo está suspendiendo, que puede ser, ¿no? Y se esté continuando con otro, y de repente un congresista agarra y dice, señor, hasta hace un momento en que se ha suspendido arbitrariamente. Eso también es una cuestión previa. También puede decir, señor presidente, una cuestión previa, pido que se dé por concluido el debate. Estamos dando vueltas hace tiempo sobre este mismo asunto y creo que este debate ya usted debe darlo por concluido y pasar a votación. ¿Cómo se tramita una cuestión previa? ¿No? ¿Cómo se tramita una cuestión previa? El presidente tiene que poner al voto de inmediato. Esto no admite debate. Se está pidiendo un acto de continuación, de suspensión o de conclusión del debate. Nada más. No se van a discutir las razones por las cuales se está pidiendo. No son objeto del debate. ¿Cierto? En consecuencia, se somete de inmediato a votación y si la mayoría de miembros que están presentes en la Cámara respalda el pedido de cuestión previa, ¿no? Se continúa con el debate tal como lo hemos ejemplificado, se suspende el debate, puede el asunto regresar a comisiones o se concluye el debate y se pasa al voto. Pero es solamente, uno no puede plantear una cuestión previa para que se coloque un artículo dentro de la ley tal. Eso no tiene nada que ver. Esto es un asunto claramente procedimental centrado en el debate. Centrado en el debate. Otro recurso que hay durante el debate es el recurso de la interrupción. Yo digo, señor presidente, una interrupción. El presidente le dice al congresista que está hablando, señor fulano de tal, el señor diputado le está pidiendo una interrupción. Bueno, y entonces la interrupción es un pedido, ¿no es cierto? Pido al congresista que me proporcione una interrupción. El congresista que está en el uso de la palabra puede interrumpir o no puede interrumpir. Es decir, pero puede conceder o no puede conceder la interrupción, ¿no? Se considera actualmente que es un acto de gentileza, ¿no es cierto?, conceder la interrupción, ¿no? Es un acto de gentileza conceder la interrupción. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, la interrupción viene como un acto de sabotaje, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que el que romper la lógica de la argumentación, entonces el congresista que se siente interrumpido, que dice no voy a conceder interrupciones, señor presidente, y tira para adelante, ¿no? Eso,
digamos, el rechazo de un pedido de interrupción no puede considerarse necesariamente como una falta de gentileza, ¿no? Puede concederla o no, ¿no? A quien el presidente, el que está presidiendo, ¿no es cierto?, le solicita o le hace conocer que es objeto de un pedido de interrupción. El otro es el cuarto intermedio famoso, ¿no? Se ha puesto de moda el cuarto intermedio en estos últimos, por lo menos en los 2 últimos años, ¿no es cierto? Pasamos el asunto a cuarto intermedio. ¿Quiénes participan medio, cuarto intermedio? ¿Cuánto tiempo puede durar un cuarto intermedio? ¿Qué consecuencias tiene que derivarse del cuarto intermedio? Nadie lo sabe. Solamente procede el cuarto intermedio se lo pide el presidente de la comisión. ¿Por qué? Cualquier congresista puede solicitar un cuarto intermedio. Cualquier congresista, ¿no? Entonces, cualquier diputado puede solicitar un cuarto intermedio. ¿Cuál es la finalidad del cuarto intermedio? Suspender el debate del dictamen o del proyecto exonerado de dictamen en el Pleno, la idea de concertar ciertos criterios para la obtención de un texto sustitutorio. Entonces, eso quiere decir que el objeto del cuarto intermedio es regresar al Pleno, ¿no es cierto?, con un texto sustitutorio. No estaría bien que un cuarto intermedio no se regrese al Pleno con un texto sustitutorio para ponerlo en su consideración, ¿no? ¿Cuánto debe durar un cuarto intermedio? Si su finalidad es un texto sustitutorio, entonces, y no se puede solucionar el mismo día en que se ha concedido el cuarto intermedio, ¿no es cierto? Entonces este puede extenderse hasta la siguiente sesión. Pueden continuarse otros debates mientras el cuarto intermedio está ahí realizándose, etcétera. Los congresistas pueden salir, etcétera. Ahora, ¿quiénes pueden intervenir en el cuarto intermedio? ¿No? ¿Quiénes pueden intervenir en el cuarto intermedio? Desde mi punto de vista, el que debe manejar el cuarto intermedio es el presidente de la comisión o el congresista cuyo proyecto ha sido exonerado, porque son los que tienen mayor interés, ¿no es cierto? Uno porque está defendiendo la comisión, el otro porque está defendiendo su proyecto. Entonces ellos dirigen el cuarto intermedio. Entonces, los que pueden participar, ¿no es cierto?, son ellos dos de cajón, digamos, ¿no? Y entonces, podríamos imaginar, ¿no es cierto?, podríamos imaginar un escenario en el cual se va a poner un texto sustitutorio propio del Pleno y entonces podríamos decir que participe un solo miembro por bancada. Ya, correcto, ¿no? Un solo miembro por bancada. Se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, suscriben el documento y lo llevan al Pleno y llevan al Pleno un texto sustitutorio. Pero ojo, ahora participan el presidente de la comisión, los congresistas que quieran participar, los asesores que están por ahí dando vueltas e influenciando, los interesados en el proyecto que entran al Parlamento y están dando vueltas para conversar con los congresistas, se meten al cuarto intermedio, sin tener ninguna atribución para poder hacerlo, ¿no? Esto, ¿no es cierto?, este desmadre, ¿no es cierto?, hay que regularlo. Finalidad del cuarto intermedio, obtener un proyecto sustitutorio. Participantes, el presidente de la comisión, informante, o si no, el diputado autor del proyecto que ha sido exonerado del trámite de comisiones. Ya, un congresista por bancada, no más un congresista por bancada, que la bancada decide a quién lo envía, ¿no es cierto? Un congresista por bancada. Ellos son los que pueden opinar y los que pueden votar adentro del cuarto intermedio para lograr el texto sustitutorio. Se logra, hay mayoría, se firma. Y se va con ese texto sustitutorio, ¿no es cierto?,
que significa un compromiso de las bancadas por votar en ese sentido, y se va al Pleno. Ya he dicho que ese cuarto intermedio no puede durar más allá de la siguiente sesión. Si no, se va a convertir en un depósito de todos los proyectos que quieren dejarse de lado. No han podido impedir que entren a la agenda. Ahora los colocamos en cuarto intermedio para que duerman el sueño de los justos. Después viene el tema de la guillotina, ¿no? La famosa guillotina, ¿no? La figura del presidente como director del debate en el Parlamento, ¿no? Está muy disminuida. Yo uno de los casos en los cuales se nota la disminución es que está sujeto a las reglas que establezca la Junta de Portavoces para el debate. Entonces, una forma de fortalecer al presidente es darle la posibilidad de que él determine a su criterio y con el olfato político correspondiente que un asunto está ya suficientemente debatido a su criterio y se tiene que pasar al voto. Es decir, si a criterio del presidente el asunto está suficientemente debatido y el debate se está prolongando innecesariamente, puede dar el debate por concluido. Su determinación, evidentemente, podrá ser contradicha, ¿no? Podrá ser contradicha, es decir, yo no estoy de acuerdo con que se termine el debate, cuestión previa, que continúe el debate al voto. Si es aceptada la cuestión previa, continuará el debate. Si no es aceptada la cuestión previa, el presidente agarra y dice al voto. Se acabó, concluido el debate. Esto lo tenía como una prerrogativa el presidente de la Cámara de Diputados y también el presidente del Senado en el Parlamento antes de 1992. Y ahora pasemos a algo que es de suma importancia, ¿no? De suma importancia, que es el planteamiento de las cuestiones de orden, ¿no? O sea, cuestión de orden, señor presidente. Señor presidente, que se suspende el debate. Esa no es una cuestión de orden, señor congresista, o señor diputado, señor senador. No procede. Continuemos. ¿Cuándo hay la posibilidad o fundamento para plantear una cuestión de orden? Bueno, entonces, la cuestión de orden, ¿no? La cuestión de orden. ¿Cuándo se puede plantear una cuestión de orden? Según el actual reglamento, se puede plantear una cuestión de orden para interpretar, ¿no es cierto?, y aplicar correctamente el reglamento. Es decir, si no se sabe cómo entender el reglamento y no se sabe cómo aplicarlo, entonces se plantea una cuestión de orden, lo cual significa que hay una fundamentación de la cuestión de orden, en el sentido de que la cuestión de orden tiene necesariamente que referir a artículos del reglamento. Pero yo hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si los congresistas se encuentran ante un hecho que no está normado y que requieren tomar posición sobre ese hecho de manera inmediata? Estaba normado el caso del señor presidente de la República, don Pedro Castillo, Pedro Castillo, ¿no? ¿Estaba normado ese caso? No, no estaba. Y tuvo que actuar el Parlamento. Y actuó. Debate sobre su actuación. Pero uno puede plantear una cuestión de orden, no solamente, refiero a casos como ejemplo, no solamente para decir cómo interpreto estas normas, sino para decir, señor presidente, esto no está normado. ¿Cómo el Parlamento va a actuar en este momento a ese respecto? Aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Porque se habla de la práctica parlamentaria, del presidente parlamentario, etcétera, con una facilidad, pero impresionante, ¿no? Como si no hubiera habido reflexión anterior, ¿no es cierto?, sobre qué cosa es
el precedente y la práctica parlamentaria, no solamente en nuestro parlamento, sino en los parlamentos de todo el mundo. Si yo voy a interpretar de una determinada manera una norma, ¿no es cierto?, en razón de una cuestión de orden, se produce un precedente parlamentario. Si yo voy a aplicar una norma en razón de esa interpretación, ¿no es cierto?, de una manera no prevista con anterioridad, se produce un precedente parlamentario. Este precedente parlamentario, ¿no es cierto?, es obligatorio para ese caso. No es obligatorio para todos los casos. Los precedentes no obligan. Yo he visto a presidentes diciendo, ¿qué precedente había? Le dicen, había el precedente tal. Ya, entonces vamos a actuar según ese precedente. No. Vamos a poner en consideración que hay ese precedente para ver si actuamos de igual forma. Los precedentes no obligan. ¿Por qué no obligan? Porque puede darse el caso de que la representación, ¿no es cierto?, la representación de la Cámara de Diputados o del Senado, ¿no?, tenga un criterio distinto a aquel en el cual se le ha, el cual se adoptó primariamente. Y si adopta un criterio distinto, va a producir un precedente que quizás hasta contrario sea al anterior, entonces en cuyo caso quedan neutralizados. Entonces no es obligatorio. ¿Cuándo es obligatorio un precedente? Cuando se repite de manera indefinida y no es contradicho. En la Cámara de Diputados no se podían hacer, en la Cámara de Diputados antes de 1992, no se podían hacer pedidos en segunda hora. No estaba normado en ninguna parte, pero nadie había contradicho esa norma. Solamente se podían hacer pedidos en primera hora. Si un diputado o senador hacía pedidos en segunda hora, sencillamente no tenían trámite, no eran aceptados, no procedían. No procedían. Entonces, eso es verdaderamente importante, porque solamente se puede hablar de práctica parlamentaria si es que algo no está normado, ¿no?, o si es que algo no está interpretado, ¿no es cierto?, o si es que algo no está aplicado, ¿no?, y que se va a producir una nueva norma, ¿no es cierto?, se va a producir una nueva interpretación, se va a producir una nueva aplicación, ¿no es cierto?, para el caso concreto, y eso, ¿no es cierto?, se convertirá en práctica parlamentaria si es que a lo largo del tiempo, sucedidos casos análogos, ¿no es cierto?, se aplica sin contradicción. Ahora bien, otro de los recursos que hay es la opinión consultiva. La opinión consultiva es interesante porque puede plantearse a partir de una cuestión previa. Señor presidente, pido que este asunto pase a la Comisión de Constitución para que opine sobre tal y tal asunto de carácter reglamentario. Se puede hacer. La opinión consultiva, la opinión consultiva solamente causa estado, es decir, es obligatoria si es que la aprueba el Pleno, no si la produce la Comisión. De tal manera que uno no puede decir la opinión consultiva que emanó de la Comisión de Constitución dice tal cosa y por lo tanto tiene que procederse en ese sentido. Un ratito, ¿fue aprobada por el Pleno o no? No fue aprobada por el Pleno, no es obligatoria. Un último recurso que se establece y ya y puede ser durante el debate, ¿no?, es el pedido de conferencia. Si las dos cámaras no están de acuerdo en algo, o se presume de que va a haber un problema entre las cámaras, ¿no?, cualquier diputado puede alzar la mano, pedir la palabra y decir, ¿sabe qué, señor presidente? Solicito que se haga conferencia con la colegisladora, o sea, con el Senado. El presidente el presidente puede decir al voto, vamos a pedir conferencia con la colegisladora sobre este tema puntual, ¿no? Y entonces
Ahí se reúne un grupo de senadores y un grupo de diputados, ¿no es cierto? Y esa reunión trata de solucionar o dar luces respecto al problema, y si hay acuerdo, lleve ese acuerdo a las dos cámaras para que se ratifique el pedido de conferencia, ¿no? Requiere del pedido de un diputado y del compromiso del presidente de la Cámara, ¿no es cierto?, para realizar las coordinaciones con el presidente de la colegisladora. Pero eso se hace con el respaldo del Pleno. No puede haber un pedido de conferencia que no esté respaldado por el Pleno. Esa idea de que pueden reunirse, ¿no es cierto?, en conferencia la comisión de constitución del diputado con la comisión de constitución del Senado, eso no es una conferencia. Podrá ser una reunión conjunta, lo que ustedes quieran, pero de ninguna manera es una conferencia. Es una reunión conjunta de un nivel inferior, ¿no es cierto?, a la reunión conjunta que realizan el Pleno de Diputados y Senadores. La conferencia tiene que tener un plazo, no puede tener un plazo indeterminado, ¿no? O sea, el presidente de diputados le dice al del Senado: solicitamos conferencia, se nombran a los representantes de cada cámara, ¿no es cierto? Y el plazo de una conferencia, desde mi punto de vista, no puede ser mayor a 7 días hábiles, ¿no? A 7 días hábiles, ¿no? Esto es novedoso, ¿eh? Esto no está regulado ni en el reglamento de la Cámara de Diputados, ni en el reglamento del Senado, ni en el reglamento del Congreso. Y un último asunto del procedimiento es el siguiente, ¿no? Se ha estado hablando en los medios de comunicación de una modalidad que técnicamente se llama de una institución jurídica, ¿no?, de una institución jurídica que se viene a denominar el silencio legislativo positivo. ¿Qué significa? La Cámara de Diputados eleva al Senado, ¿no es cierto?, el texto aprobado por ella, ¿no?, para que el Senado se pronuncie. En el reglamento del Senado dice que, y esto también debe estar en el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no?, que si no se pronuncia en el plazo de un año, no, ahí hay una cierta ambigüedad, ¿eh? Si no, después de presentar la iniciativa, entonces queda aprobada la fórmula enviada por diputados. Esto es una estupidez, ¿eh? Esto es una tontería a la vela. O sea, por la vía del silencio legislativo positivo se pretende arrasar con el procedimiento parlamentario. Yo no digo que no haya niveles de exigencia de que se traten determinados temas entre la Cámara de Diputados y el Senado cuando el Senado está retrasando algo. Tiene que haberlo. Pero si se vence un plazo determinado, no puede darse por sancionada una norma, ¿no es cierto?, que no ha sido tratada vencido ese plazo. No puede. Entonces hay que buscar una solución distinta, ¿no? Entonces, si estamos ante... Hay un plazo para... No sé por qué, no. Lo que habría que hacer es que exista la posibilidad de requerir al Senado por parte de la Cámara de Diputados. El argumento que se ha dado es un argumento... O sea, entonces los senadores se van a sentir como que obligados si le das un año, quiere decir que has extendido el plazo de dictamen de 90 días a 30 por 8, o sea, 30 por 12, o sea, a 360 días. O sea, es contradictorio con lo que se establece para los dictámenes en
en el reglamento tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Esto último, evidentemente, lo estoy planteando porque tiene que haber un recurso durante el debate, ¿no es cierto?, durante el debate, que le permita a las cámaras exigir, ¿no es cierto?, exigir, ¿no?, que la revisión que realice el Senado se realice en un tiempo político y en un tiempo jurídico, ¿no es cierto?, que sea favorable a la iniciativa y sobre todo a aquellos que van a ser afectados por la iniciativa positivamente. Bien, eso es todo lo que digamos vamos a tratar en esta tercera clase. Si hay alguna pregunta o comentario al respecto a lo tratado, estoy con mucho gusto para escuchar. Muy bien, entonces, siendo las 8:30 de la noche, damos por concluida esta reunión y ya nos veremos el próximo martes.